Primera de Juan, no Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Todos tienen? Digan amén. Los que no, misericordia, porque todavía no están encontrando Primera de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí, ¿qué lleva? El capítulo 18 es el capítulo 3 de Génesis. Y ahorita lo vamos a ver. Otra vez vamos a leer con calma para que usted entienda. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Otra vez. Versículo 18. En el amor no hay, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y si usted es de los que apunta en su cuaderno o en la Biblia, apunte ahí Génesis capítulo 3 como referencia para que usted pueda irse a Génesis 3 la próxima vez que vea ese versículo. Hoy, amados, vamos a hablar de algo que nos impide, de algo que nos estorba, de algo que nos quita la bendición de vivir plenamente tal y como Dios quiere que vivamos. Quiero que abras los ojos, quiero que abras tu corazón. Dios quiere que vivas plenamente, Dios quiere que seas feliz. Dios no quiere, entiéndelo, no quiere que vayas por el camino de la amargura en esta vida. Ese no es el plan de Dios para ti. ¿Ok? Entonces, y vamos a hablar de ese algo que impide que vivamos plenamente. Y ese algo es el temor. Ese algo es el temor del que habla el capítulo 4, versículo 18 de 1 de Juan. De ese temor, de ese miedo. Vamos a hablar del miedo. Esa palabrita que va más allá de tener letras. Esa palabrita que tiene un profundo, escuche bien, tiene un profundo impacto en nuestro diario vivir. Y este concepto del miedo, sepa usted que ha sido estudiado profundamente porque tiene ramificaciones muy extensas en el ser humano y que le quitan el miedo, el temor, le quita al ser humano la alegría, la confianza para vivir, etcétera, etcétera. Y por ello los expertos han estudiado por qué el miedo, de dónde viene el miedo, por qué los temores, por qué el ser humano está invadido de miedos y temores. Miedo a la divinidad. Usted ve todas las culturas del mundo, sea cultura azteca, las culturas indias, las culturas incaicas allá en Sudamérica, lo que es el Perú, Ecuador, Bolivia, las demás culturas. Y si no ha estudiado historia, habrá visto tal vez dibujos animados donde siempre, o películas, donde siempre los indígenas desde tiempos remotos tienen un miedo especial a Dios, le tienen temor a Dios. Miedo a la divinidad en las diferentes culturas, en todas las culturas. Ve a los egipcios, con todos sus dioses, pero le tenían un miedo increíble. Ve a los griegos de la misma manera. Miedo a la divinidad. Tiene miedo de Dios. El ser humano tiene miedo de Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el ser humano tiene miedo de Dios? ¿Se ha puesto a pensar? Oh, queridos, el miedo tiene atadas a muchas personas. Miedo a fracasar, miedo a lo nuevo, miedo al qué dirán, miedo a lo desconocido, miedo a la muerte,
Miedos y miedos que son una pesada carga. Y son una pesada carga que se constituyen en muchos casos cadenas que te impiden vivir. Los expertos, no cristianos por supuesto, pero expertos, dicen que todo niño nace con dos temores. Todo niño nace con dos temores, dicen los expertos. No me molesta eso, y tampoco comparto, porque mi opinión está basada en la palabra de Dios, no en los expertos. Pero los expertos dicen que todo niño nace con dos temores, con dos miedos: miedo a caer y miedo a los ruidos o sonidos fuertes. Y cuando yo leí eso dije, ¿a dónde he visto eso? Miedo a caer y miedo a sonidos fuertes. A ver, ¿dónde he visto? Me voy al Génesis. Vi eso en el capítulo 3 de Génesis. Y cuando Adán responde, cuando Dios le dice, Adán, where are you? ¿Dónde estás? Tuve miedo y tuve miedo, oí tu voz. Dice que dos niños nacen con dos temores. Y dije, como que estos expertos no están tan mal. Porque dice, uno tiene miedo a caer, y en un sentido, cuando Adán y Eva cayeron, teológicamente hablando, ¿verdad? Cayeron de la gracia de Dios. Teológicamente hablando, cayeron de la gracia de Dios. Y segundo, dice que el segundo temor es que tienen los bebés, los que nacen, los niños que nacen. El segundo temor que tienen es a los sonidos fuertes. Adán dice, tuve miedo porque oí tu voz. Queridos, amados, la voz de Dios, ese trueno de Dios. De repente los expertos tienen razón. De repente. Ellos dicen que todo bebé nace con dos miedos, dos temores. Y dicen también que ya la gente madura, es decir, usted y yo, y aún los inmaduros, o sea, los que ya tienen añitos, 20, 30, 40, 50 años, dicen los expertos que los miedos del ser humano, comenzando de 2 por un bebé, a los 30, 20, 30, 40, 50 años, suben a la espantosa suma de 7,000 miedos, temores en promedio. ¿Se da cuenta eso? Tenemos, dicen los expertos, y tienen razón, tenemos miedo a todo. Miedo de todo y de nada. Miedo a la soledad. Miedo a lo desconocido. Miedos y miedos. Y saben, en medio de todos esos miedos, también está el miedo a Dios. Eso los expertos no lo han estudiado. Dice, ¿por qué una persona tiene miedo a la soledad? Y hacen un estudio sociológico del tema. Y han hecho estudios sociológicos. ¿Por qué tienen miedo a la soledad? De quedarse solas. Ya cuando una persona ha enviudado, o cuando ha llegado el divorcio, o cuando el papá le ha abandonado, o cuando esto y cuando lo otro. Porque ya hacen una serie de estudios. Pero nunca han estudiado, queridos los expertos, nunca han estudiado por qué el ser humano le tiene miedo a Dios. Cuando Dios es... Digan todos fuertes conmigo. Cuando Dios es fuerte, hermanos. Dios es cuando Dios es amor. No lo quieres ni decir. Dilo, querido. Dilo. Porque tienes que repetir una y otra vez cuando tú tienes miedo a Dios. Miedo a Dios. Sí. Miedo a Dios. Miedo al castigo divino. Miedo a que Dios nos castigue y nos vaya en feria en esta vida y en la otra. Miedo a que no seamos bendecidos por lo brutos que somos. Miedo a no ser bendecidos por tantas fallas que tenemos. Queridos, miedos y miedos y miedos. Le tenemos un sinfín de miedos a Dios. Tenemos miedo de Dios. ¿Se da cuenta eso?
El ser humano tiene miedo de Dios. ¿Se da cuenta de ello, querido? Agarre la cultura que usted quiera agarrar de la historia, desde los orígenes del ser humano, y el ser humano siempre ha tenido miedo. Y la excepción no está en el pueblo judío, no está en el pueblo de Dios. Si usted ve el Antiguo Testamento, va a ver que también todo el pueblo judío, en todo el Antiguo Testamento, el pueblo tenía miedo de Dios, tenía temor de Dios. Oh, amados, tenemos miedo de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta eso? ¿Usted todavía tiene miedo de Dios? Sepa que ese no fue el plan de Dios para Adán, que viviera con miedo. Ese no fue el plan de Dios para Adán. Y déjame decirte en esta mañana, estas son las buenas noticias, que ese no es el plan de Dios para ti, que vivas con miedos. Con miedo a qué me irá a pasar mañana. Y ahora, ¿qué voy a hacer si ya no tengo esto? ¿Qué voy a hacer si pasa esto? ¿Qué voy a hacer? Y los miedos te consumen, querido. No me digas que no. Pero ese no es el plan de Dios para el ser humano. No fue, ni es el plan de Dios para tu vida. Y hoy, amados, vamos a tomar al toro por los cuernos y vamos a hablar de este concepto tan importante. Pero sobre todo, queridos, vamos a hablar y vamos a ver quién lidió, quién se encargó, quién derrotó, quién echó al miedo, al temor, y quién está dispuesto a alejar de nuestras vidas todo miedo y temor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer nuevamente el versículo. En el amor no hay temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. Aquí está en la pantalla, no siga buscando. Sino que el perfecto amor, pero lea bien. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a estudiar con detalle este versículo en esta mañana. Y para hablar del miedo, no vamos a acudir a los expertos nosotros. No vamos a hacer un estudio social de la gente. Porque si agarramos un grupo de mexicanos, van a tener miedo a no comer tortilla por un año. Si agarramos a los bolivianos como yo, vamos a tener otros resultados. Porque yo voy a tener miedo de tortilla. Que no me den tortilla un año, pues yo estoy feliz, tranquilo. Pero si no me dan por un año un caldo de cacahuate, voy a estar, ni me hablen, ¿no? Entonces, los resultados van a variar. Si hacemos estudios sociológicos de educación, de raza, de creencia, de edad, vamos a tener un montón de resultados. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, vamos a tener un solo resultado y una sola conclusión. Y vamos a ver el origen de todos nuestros temores, de todos nuestros miedos. Capítulo 3 del libro de Génesis. Todos, por favor. El Génesis, les voy a ayudar. Génesis es el primer libro de la Biblia, para que encuentren más rápido. Tres, 8 directamente, por falta de tiempo, si no leeríamos todo el capítulo. Por favor, les ruego, si usted es responsable con Dios, si usted quiere conocer más a Dios, si usted quiere ser perfeccionado por Dios, como dice el versículo 1 de Juan, de modo donde el que teme, si todavía estás temiendo, no has sido perfeccionado en el amor. Así que te ruego seas responsable contigo mismo. Llega a la casa, échate un clavadito en el capítulo 3, léelo. Entonces,
8. Y oyeron la voz de Jehová, otra vez, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Apenas escucharon su voz, ¿y qué? ¿Cuándo te escondes? Cuando tienes miedo. Tuvieron miedo, apenas escucharon. ¿Qué dice? Como que los expertos nomás tienen razón, ¿no? De que todo bebé nace con dos, pero no saben de dónde se origina y por qué se originó y cómo se originó. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. El bebé nace con miedo, dice, a los ruidos, a los sonidos fuertes. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Y tuve, subraye, queridos, y tuve miedo. Pero ahí también póngale Génesis 3:10, vaya y ponga ahí Primera de Juan capítulo 4 18 para que vea dónde se originó el miedo. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. A ver, nos haremos la pregunta: ¿miedo de qué? ¿De qué tuvo miedo Adán? Queridos, ¿de qué tuvo miedo Adán si Dios era su fiel compañero? Si Dios era su creador, Dios era su proveedor, era su todo, era su amanecer. Él amanecía con Dios, él paseaba por el huerto del Edén con Dios, él tenía una comunión íntima con él. Su atardecer era Dios, su amanecer era Dios, su paz era Dios. ¿Por qué tuvieron miedo Adán y Eva? Dios era su todo. ¿Por qué comenzó Adán y Eva? ¿Por qué comenzaron a tener ese sentimiento? Queridos, Adán y Eva miedo ni a la serpiente le tenían, ¿o no? Ahí está bien mona la Evita charlando, platicando con doña serpiente. Adán y Eva ni a la serpiente le tenían. A ver, ponemos una serpiente aquí, todos salimos de volada corriendo, ¿sí o no? No, ¿para qué digo una serpiente? Nomás pongamos un ratón, ¿no? Queridos, ellos no tenían miedo de nada y de nadie hasta ese momento. Hasta ese momento. Adán y Eva miedo ni a la serpiente le tenían. Oí tu voz y ahora tuve miedo. Cosa que nunca les había pasado antes. Queridos, antes de ello, Adán vivía seguro. Adán y Eva vivían seguros, libres, confiados, tranquilos, sin miedo alguno. Eva, ¿qué vamos a comer mañana? No había preocupación, no había temor. Oye, pero ¿y para el gas? Oye, queridos, ellos no tenían miedo a nada. No tenían miedo a su pasado, no tenían miedo a su presente y no tenían miedo a su futuro. Y en Cristo, un cristiano no puede tener miedo a su pasado. No tiene que tener miedo a su pasado. Y por falta de conocimiento no tiene que tener miedo a su pasado, de que en ese día, al final, en el juicio final, tu vida será vista como en película. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Lo que tú encuentras en la vida, en la Biblia, cuando sales de tu ignorancia bíblica y dejas de copiar a otros pastores que enseñan, vas a la Biblia y ya no tienes miedo de tu pasado. Porque dice que Dios, la Biblia dice que Dios agarra tu pasado y lo sepulta, ¿dónde? ¿Y qué hace Dios? Nunca más se acuerda. No, pero hay algo que nosotros le añadimos, no, pero ¿saben qué? No, es que esa parte, Dios se va a acordar y va a sacar y te va a poner en tu cara, te va a refregar todo lo que has hecho y lo que no has hecho.
¿Dónde está en la Biblia eso? No hay. Entonces, cuando tú sabes la verdad te hace libre ¿de qué? De esos miedos. Miedo de que, dice, ya no vas a tener miedo de tu pasado. ¿Por qué? Porque hayas hecho lo que hayas hecho, lo voy a poner en el fondo del mar y nunca me voy a acordar de ello. Qué hermoso Dios. Dios se encarga de ese tu miedo. Y se encarga de tu presente. ¿Tienes miedo a tu presente? Se encarga. ¿Tienes miedo de tu futuro? ¿Qué va a pasar con fulano ha fallecido? ¿O yo dónde voy a ir? ¿Sabes qué? Él se encarga y te dice, yo estoy preparando una morada para ti. Aunque no lo mereces, Caleb. Aunque no lo mereces. Y escúchame bien. Aunque no lo mereces, yo estoy preparando una morada para ti. Porque es por gracia. Es por lo que yo hice por ti. No por lo que tú haces para mí. Entonces Dios quita ese miedo al cristiano del pasado, del presente y del futuro. Pero va a quitar cuando se perfeccione ese amor en ti. Cuando vayas conociendo más y más a Dios. Por eso dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre de temores. La verdad te hace libre de todos los temores pasados, presentes, futuros. Te hace libre esa verdad. Cuanto más le conoces a Dios. Menos le conoces. Eres cristiano, pero sigues viviendo con miedo. Miedo aquí, miedo a la mosca, miedo al ratón, miedo a la serpiente, miedo a todos. Miedo a ti mismo. He escuchado decir en estos 20 años que ya voy a tener como pastor el próximo año, decir, pastor, me tengo miedo de mí mismo. ¿No ha escuchado usted eso? Hay gente que se tiene miedo de sí mismo. Tengo miedo de lo que yo puedo hacer, dice. ¿Qué les parece? ¿Por qué Adán y Eva tenían miedo de Dios? ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Que Adán y Eva desobedecieron. Adán desobedeció. Adán le dio la espalda a su Dios. Y ese mundo, queridos, ese mundo de entera confianza, en ese mundo donde Adán y Eva no le tenían miedo a nada ni a nadie, se convierte en un mundo lleno de desconfianza, lleno de temor, lleno de miedos, 7,000 miedos en promedio de la vida de un adulto, de un ser humano, dicen los expertos. ¡Wow! Un mundo donde vivían en total confianza, en total paz, en total tranquilidad. Amados, dígame sí o no, que vivir en paz es priceless, ¿no tiene? No tiene precio. Llévate mi troca, llévate mi Mercedes, llévate mi BMW, llévate mi mansión, pero quiero tener paz, te grita el mundo. Es priceless. Esa paz que solamente Dios te da. Esa paz que solamente Dios le daba a Adán. ¿Qué introdujo el miedo a este mundo? 7,000 miedos, dicen los expertos. ¿Se dan cuenta? Espantoso. Uno dice, no creo, no eres experto, cállate. No creo, somos... Y ahora sobre todo que cuando agarramos el Google, voy a googlear. Ya piensan que con googlear ya saben... Somos los sabelotodos. No, querido. ¿Qué introdujo el miedo a este mundo? El pecado. Simplemente el pecado trastornó la vida del ser humano. Y es hora que te des cuenta que todas las tragedias que tenemos en este mundo son fruto del pecado. Fruto de la desobediencia del ser humano a Dios. Fruto de esa actitud del ser humano de vivir sin Dios en su vida. ¿Saben quién vive en temor? Todo aquel que le ha dado la espalda a Dios, incluyendo Satanás. Incluyendo Satanás. Vive con temor desde el día que se rebeló. Él fue el primer ser que se rebeló contra Dios
Y él tiene miedo, sí Señor, él tiene miedo, tiene temor de ese día que tarde o temprano llegará, donde él será echado al lago de fuego que arde eternamente como castigo a su rebeldía contra el supremo Hacedor. Vive con miedo. Ahora, preste mucha atención. Aún, es lo más triste, aún una persona que es cristiana, puede vivir llena de temores. Y no porque tenga miedo no va a ser cristiana. Hay personas que, tiene miedo, no debe ser cristiana. Una persona se equivoca, cae, no es cristiano. Directamente los dedos acusadores fariseicos ya se levantan. No, pues no, un hijo de Dios no hace eso. ¿Y tú? ¿Tú eres perfecto? Muéstrame quién es perfecto en esta vida. Aún una persona que es cristiana, escucha bien, puede vivir llena de temores, puede. ¿Saben por qué? Porque no conoce a su Dios como debe conocerlo. Como debe conocerlo. Que no te pase eso, querido. Por eso es importante venir a la iglesia. Por eso es importante leer la Santa Palabra. Por eso es importante tener esa intimidad con Dios. ¿Te preguntas cuál? Pastor, ¿de qué intimidad está hablando? Esa intimidad que tenía Adán con Dios en el Edén. Es importante que usted la tenga con Dios. Y esa intimidad se desarrolla leyendo la palabra de Dios. Esa intimidad se desarrolla orando, hablando con Él. Esa intimidad se desarrolla teniendo una relación personal día con día. Pero no estás queriendo. Se te ruega domingo tras domingo. Ora, habla con Dios, conoce a tu Dios, lee la palabra santa. No estás queriendo. Ponme el slide, Julio, por favor. El slide que hice. No estás queriendo tener una intimidad con Dios. Estás queriendo vivir en el huerto de Dios con todas sus bondades, pero obedeciendo a la serpiente. Esa es la radiografía de la iglesia cristiana hoy en día. Estás queriendo vivir en el huerto de Dios con todas sus bondades, pero obedeciendo a la serpiente. Y déjame decirte que así no es. Así vas a seguir viviendo con miedos, con temores. Por eso, queridos, ves cristianos aún viviendo en desconfianza, en temor, con miedo al mañana. Cuando Dios te dice, yo te voy a cuidar, yo te voy a llevar en tus manos, yo soy tu proveedor, yo te voy a dar de comer, yo te voy a alimentar, yo te voy a dar la cara por ti, yo, te dice el Señor. Pero quieres escuchar la voz de la serpiente, quieres escuchar la voz del miedo, del temor. Entiéndalo. El pecado, el querer vivir sin Dios es fruto de todas las desgracias de nuestra vida, así nomás. Y el miedo es el fruto, y esto no dicen los expertos, es fruto del pecado. El miedo, la desconfianza, el temor es fruto del pecado, así de claro. ¿Está claro? Ahora, también necesitamos que esté claro que el amor, queridos, aquí vienen las buenas noticias, las excelentes noticias. El amor echa fuera todo temor. El perfecto amor, dice la palabra, otra vez, 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, el perfecto amor echa fuera todo temor.
no la psicología, no la valentía, no, tienes que ser fuerte. Esos cristianos que vienen, lindos cristianos con gran corazón, pero sin nada de Dios, sin nada de sabiduría de Dios, por decirlo así, te dice, tienes que ser fuerte, y Dios te dice, sé débil. Dice, vive, y Dios dice, muere. ¿Te das cuenta? Hay lindos cristianos que son así, ¿verdad? No, tienes que ser fuerte, hermanita. Y Dios te dice, sé débil, porque cuando eres débil, yo te hago fuerte. Yo te hago fuerte. Y el hermanito, sí, con gran corazón te dice, valentía, mi hermanita, fuerza, hermanita. No es la psicología, no es la valentía, nada, queridos, nada de eso. El amor perfecto, el perfecto amor echa fuera todo temor, toda desconfianza, toda duda, todo miedo. Tu amor, no. El perfecto amor. Julio, ayúdame. ¿Quién es ese amor? ¿Qué dice la palabra? En el amor no hay. ¿De qué estamos hablando? Del temor. Estamos hablando del miedo. En el amor no hay temor, sino que, ¿qué cosa, hermanos? El perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es ese amor? Dios es. Repita conmigo. Dios es amor. Dios es amor. ¿Qué hizo Dios en la cruz? Número uno, de las miles de cosas que hizo Cristo, Cristo canceló todas nuestras deudas, rompió todas las maldiciones habidas y por haber en la cruz del Calvario. No necesitas ir a una iglesia, a un apóstol, a un profeta, a un pastorcito que vaya, vamos a romper maldiciones generacionales. Ven. Si tú fue divorciada, tuvo vicio, tuvo drogas, alcohol, tenemos que romper esas maldiciones para que no pase a tus hijos. Querido, sal de tu ignorancia aún siendo pastor. Cristo es el que rompe. Y lo rompió en la cruz del Calvario. Cuando tú recibes a Cristo, ya eres bendecido, ya estás libre de toda maldición generacional que pasaba a la segunda, tercera y cuarta generación. Sin Cristo sí, pero con Cristo. Y no es oración, la oración no va a romper, es lo que Cristo hizo en la cruz. Él canceló todas nuestras deudas allá, rompió todas las maldiciones allá. Y también ese perfecto amor allá en la cruz, esa perfecta ofrenda, ese perfecto sacrificio, ese perfecto cordero, escuche bien, echó fuera todo temor. ¿Cuántos dicen amén? Echó todo temor para que todo nacido de nuevo, es decir, ustedes y yo, vivamos sin temor. Dios echó fuera ese producto del pecado llamado miedo, llamado temor. ¿Para qué? Para que vivas ¿cómo? ¿Cómo? Sin afanes. Por eso dice, por nada no tengas miedo. No te preocupes del día de mañana. Déjame yo llevarte. Agárrate de mi mano, Conchita, agárrate de mi mano. Déjame yo llevarte. Cuando te caigas te voy a cargar, Conchita. Cuando te canses te voy a dar fuerzas como las de búfalo. Y si te enfermas, Conchita, de repente esa enfermedad va a ser para que mi gloria se expande en los que te conocen. No es porque te estoy castigando. No es, ¿sabes qué? Déjame, no te afanes. Yo estoy al control de tu vida. Dios echó fuera ese producto del pecado llamado miedo para que vivas sin afanes, para que no vivas afanado, preocupado, temeroso, miedoso del presente, miedoso del futuro y, como ya dijimos, hasta miedoso del pasado, ¿sí o no? No hay iglesias donde sea, y va a pasar un video, Dios, de todo lo que hice. ¡Qué vergüenza! ¿Sí o no? Y están con miedo ahí. Y predican o enseñan profesores, porque han escuchado a otro pastor, a otro profesor, y así, pero nunca han sacado eso de la Biblia.
Amados, amados, Dios viene a hacerte libre de todo temor. Oh, queridos, si todavía vives con miedo, es que no conoces a Jesús, al amor. No conoces al perfecto amor como deberías conocer. Ese perfecto amor que echa fuera todo, por nada estés afanosos. Y no es que no seas cristiano, no es que entonces tengo que hacer otra vez la oración de fe, recibir a Cristo Jesús. No, necesitas que seas perfeccionado en el amor de Cristo. ¿Cómo eres perfeccionado? Porque dice, mi oración, dice el apóstol Juan, es que crezcas en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ese conocimiento te va a llenar de fe. Ese conocimiento va a echar fuera todo temor. Saber que no vives solo. Saber que tienes quien dé la cara por ti. Te quita todo temor. Yo te voy a bendecir. Amados, les conté el miércoles pasado. Miércoles fue el seguro. El seguro dijo, están queriendo no pagarnos lo del techo. Y nos va a costar lana. Y vivimos mes con mes aquí en la iglesia. Porque muchos no son fieles en sus diezmos y ofrendas. Y no se me esté sintiendo porque yo no sé quién da diezmo y quién da. No, yo no le digo, tesorera, deme la lista de quiénes no. Si le cae el guante, póngase en onda con el Señor. Póngase fiel con Dios. No es aquí sí, aquí no, o cuando tenga le voy a dar. No, Señor. Así no es. No juegues con Dios. Entonces dije, ahora, ¿de dónde vamos a sacar? Necesitamos arreglar urgentemente esto porque esto se va a hacer más y más dinero. Y Dios me dice, ¿qué? ¿De dónde te viene ese miedo? ¿De dónde viene ese temor? Esta es mi iglesia y yo voy a proveer a mi iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, inmediatamente echa fuera todo temor de mi vida. ¿Qué? Las promesas de Dios. No te afanes, Caleb. No te afanes. Es mi iglesia. Yo la voy a... Y si a través de esto Dios está llamando, por ejemplo, el corazón de personas que no son fieles todavía al Señor en sus diezmos y ofrendas, voy a tocar sus vidas para que sean fieles al Señor. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? No sé, pero yo voy a estar en paz. Y ese momento, hermanos, la paz de Dios entró a mi corazón. Y les digo la neta del planeta. Dios lo va a hacer, no sé cómo, Dios lo va a hacer. Y Dios va a proveer lo que necesita proveer. Y sabes, no solo es el miedo y el temor a lo que te rodeen. No solo es miedo al futuro, a la soledad, no solo es eso. Sobre todo el amor perfecto allá en la cruz echó fuera ese miedo que entró en Adán en el libro de Génesis. Ese miedo a Dios. Quiero que prestes atención. Cristo no solamente se encargó de tus miedos a tu presente, pasado, futuro. No. Cristo fue directamente al origen. Cristo en la cruz echó fuera el miedo que tenía Adán a Dios. Ese miedo a Dios, Jesús lo lidió. Jesús se encargó de ese miedo a la divinidad en la cruz del Calvario. Ese miedo al castigo divino, ese miedo a la reprensión, ese miedo al infierno, ese miedo a no ser apto para estar en su presencia. Amados, Adán tenía miedo de Dios. Adán no se sentía apto, ¿no leímos eso? No se sentía apto, no se sentía acepto por causa de su pecado. ¿Qué hace Cristo, nuestro Cristo? ¿Qué hace nuestro Cristo en la cruz del Calvario? Echa fuera todo temor y te dice, ahora en Cristo eres acepto delante de Dios. Ahora te puedes presentar delante de Dios. No tengas miedo. Ahora he cubierto tu desnudez. Ahora he cubierto tu pecado con mi preciosa sangre. Y por eso te puedes acercar. ¿Cómo? ¿Cómo dice la palabra? Confiadamente, sin temor. Queridos, hasta antes de Cristo la gente se acercaba con mucho temor delante de Dios. Tenían miedo a ser fulminados delante de la presencia de Dios. Sacerdotes, curas, pastores, todos
tenían miedo de la divinidad. Cristo te dice, acércate como estás, así mugroso, así asqueroso, así como estás, acércate que Dios te va a recibir. Y hay cuantos que, y algunos achichicles de Satanás que se dejan utilizar, digo, por Satanás, ¿no? Oye, ¿y así vas a ir a la iglesia? ¿Así enojado? ¿Así? Así te recibe Dios. Ve a la iglesia, que Satanás no te utilices la bronca de la mañana para dejar de ir a la iglesia. Ah, es que el pastor me dijo esto. No permitas lo que te dijo el pastor, no permitas eso que te aleje de la presencia de Dios, de ir a la iglesia. Confiadamente, te dice Cristo, sin temor, acércate ante el trono de la gracia, ahora sin miedo a ser eliminado en el acto, porque repito, así vivía el pueblo de Dios antes de Cristo, con miedo de ser castigado. Aparece Cristo y te dice, no tengas miedo, yo ya he llevado tu castigo. ¿Cuántos dicen amén? Isaías, querido Julio, yo ya he llevado tu castigo. Recuerden, los cristianos no vamos a pasar por el juicio, porque no vamos a ser enjuiciados. Nosotros no. El juicio, el que fue enjuiciado por nosotros fue Cristo. El que ya llevó el castigo por nosotros fue. Los que no tienen a Cristo en su corazón van a pasar y van a rendir cuentas, ellos sí, por cada cosa que hicieron y que no hicieron. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El pueblo tenía miedo de Dios, tenía miedo de estar en su presencia. El pueblo de Dios, antes de que el Señor Jesucristo echara fuera todo temor en la cruz, vivía con temor, vivía desconfiado, vivían temerosos. Vea todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. El miedo a Dios imperaba por causa de su pecado. Dudaban, desconfiaban, y hoy, hasta el día de hoy, los de otras religiones tienen miedo a su Dios. ¿Usted tiene miedo a su Dios? ¿Dios es? ¿Usted tiene miedo a su Dios? ¿Really? Si tienes algo de miedo es que no lo conoces como deberías conocerlo. Porque es más grande su misericordia que todas tus infidelidades juntas y de todos nosotros. Y tienes miedo porque le fallaste y tienes miedo que, oh, es que ya, Dios ya no. Que tengan miedo los otros, no nosotros, no tú cristiano. No tengas miedo de tu Dios. El pueblo entero vivía con miedo, temerosos de Dios. Salieron de Egipto e inmediatamente, ¿qué dijeron? Ay no, uy, ¿y ahora qué vamos a hacer? Miedosos, temerosos del futuro. Dijeron, ¿qué vamos a comer? Salieron de Egipto. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué nos vamos a vestir? Empezaron a murmurar, dice la palabra. ¿Y saben cuál fue su conclusión? Era mejor que estuviésemos esclavos allá con Faraón que estar libres aquí con miedo al futuro. Wow. ¿Quieres seguir esclavo del temor? Cristo ya los hizo libre. Cristo ya te ha hecho libre. Vive en esa libertad. ¿Qué hizo el pueblo frente a la tierra prometida? Estaban con miedo porque pensaban que serían comidos como langostas por los gigantes que vivían en esa tierra. Miedos de ser castigados por Dios, miedos de no ser aceptados por Dios, miedo de que su ofrenda no sea aceptada en el templo de Dios. Tenían miedo, queridos. Iban y tenían miedo, ojalá, ojalá que Dios acepte mi ofrenda. El sacerdote revisaba y decía, tienes que traerme otra. Vivían con miedo. Con ese miedo vino a lidiar Jesús.
Vino a hacerse cargo Jesús. ¿Qué hizo? Repito, en la cruz del Calvario. Lo echó, escucha bien, lo echó fuera en la cruz. La esencia del amor, echó fuera ese miedo. Ese temor fue echado allí. Por favor, cristiano, ya no vivas con esas cadenas de temor, de miedo, de preocupación que te atormentan. Dios te dice esta mañana, no tengas temor a lo que estés enfrentando. No tengas temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. No tengas miedo o temor o desconfianza delante de tu Dios. Ora con la confianza de ser oído. Acércate con la confianza de ser recibido. Vive con la confianza de ser bendecido. ¿Por qué? ¿Por tus obras? No, por tus obras vas a tener miedo. Si tú que confías en ti mismo, vas a tener miedo. Vas a decir, ay, no, es que no creo que Dios me bendiga porque he hecho esto. Si Dios te va a bendecir, no por ti, te va a bendecir por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Por tus obras no, sino porque Cristo ya ha echado afuera en la cruz ese temor. Y es hora, cristiano, que vivas libre de temor. Es hora, porque ahora no tienes que tener miedo de Dios, porque en Cristo eres recibido por Él. Cristo, sinónimo del perfecto amor, eres recibido en Cristo, eres bendecido en Él. No tengas temor alguno, solo cree en Él y apóyate en Él. Eso es lo único que tiene que ser el cristiano. Descansar en la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No tienes que vivir con temor. Y cuando el temor, el miedo llegue a tu puerta, repite el versículo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. Llénese de fe con la palabra y dígase a sí mismo y dígalo a Satanás y al mundo entero. Dígase a sí mismo, dígalo a Satanás, dígalo al mundo entero que ya Cristo echó fuera todo temor, todo miedo, toda duda, toda desconfianza de su vida. Pero al primero que tiene que decírselo eres a ti. Convéncete de lo que Cristo hizo por ti. Y luego dile a Satanás que no te moleste. Dile al mundo, querido. Cristo vino a restaurar. Cristo vino a restaurar lo que Satanás la regó. Adán introdujo el temor, el miedo. Cristo echa fuera todo temor en la cruz del Calvario. No vivas y no permitas que eso siga dominando tu vida. Sé libre, porque Cristo te hizo libre. No tú. Tú no vas a ser libre por lo que hagas. Eres libre por lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo viene a tu vida en este día para pedirte que no vivas más con miedos. No vivas más con temores. Esa no es la vida que Dios tiene para ti. Vive confiando en su amor. Y ese amor echará fuera todo temor de tu vida. No es el sabio consejito de un pastor. Ese es el sabio consejo de la palabra de Dios. El perfecto amor. Dios, la esencia de amor, del amor, echará fuera todo temor de tu vida. No es esto automático, viene el temor a tu vida. Lo repite, Señor, tú echa fuera todo temor de mi vida. No voy a tener miedo. Venga lo que venga a mi vida, como dijo el profeta, aunque no haya vacas en los corrales, ni las vides no den mantenimiento, aunque falte el producto del olivo, aunque, Señor, no voy a tener miedo porque tú estás conmigo, Señor. Echa fuera todo temor de mi vida, Señor. Llénate de fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y vamos a ser cristianos que vivamos sin temor, como Dios quiere que vivamos. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lidiar, Señor,
con nuestros miedos, con nuestros temores. El mundo tiene miedo de ti, Señor, porque no te conoce. La gente tiene miedo de ti porque no te conoce. Piensa que eres un Dios castigador. Cuando tu palabra dice tardo, que eres tardo para la ira y pronto, pronto en tu misericordia. Si eres, oh Señor, eres grande, hermoso, maravilloso en tu misericordia, Señor. Mi Dios, que estamos viviendo así porque fruto de nuestro poco conocimiento del divino. Estamos viviendo así, Señor, como que arrastrándonos por la vida estamos yendo, Señor, fruto de nuestro desconocimiento del Dios y de lo que Él nos ha hecho por nosotros, de lo que Tú has hecho por nosotros, Señor. Ruego, mi Dios, que pongas en todos nosotros el deseo, un anhelo de conocerte más y más para disfrutar de esa vida que Tú has preparado para nosotros, Señor. Donde el perfecto amor que es Cristo Jesús echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.